Bueno, este es el primer cartel que pone el programa de bienvenida. No es algo muy útil, pero te permite seleccionar una plantilla. Realmente se usa arquitectura metros porque es una unidad fácil de trabajar, y aparte arquitectura porque tiene un fondo gris. El fondo verde ese es medio feo, parece, no sé, para más chicos. Bueno, ahí abrió. Bueno, un poco comentar lo que es el espacio de trabajo del programa. Bien, no se escuchan los perros, agradable. Bueno, esta es la interfaz del programa, puede tener algunos cambios en el suyo, pero tendrían que ver algo similar a esto. A mí no sé por qué siempre se me desordena. Eh, yo siempre lo vuelvo a ordenar apenas lo abro, pero siempre se me vuelve a desordenar, capaz les pase también. Es una costumbre que tiene. Bueno, ¿cómo acceder a las cosas? Si hacen clic derecho en un área vacía de esta barra, van a poder ver las diferentes herramientas que tienen disponibles. Eso es importante porque si llegan a ver que usa una herramienta y no la tienen, se pueden fijar acá y con esto las prenden y las apagan de la barra de herramientas. Y lo que está acá al costado, a la derecha, es la bandeja, que tiene más que nada información de cuestiones. La bandeja también, las cosas se pueden poner y sacar, ventana, bandeja predeterminada, y acá tienen los elementos que tiene la bandeja. Por si alguno desaparece, esos son los lugares para prenderlos y apagarlos. Pero se van a manejar con eso, con lo que hay en la bandeja y con las barras de herramienta. Bueno, seguimos. Les va a aparecer un tipo cuando abran el programa, vestido medio informal, medio ropa de marca, no sé. Voy a hacer un cubo para que tengan una noción un poco más de espacio y vamos a empezar con lo que es moverse, desplazarse por el programa, que es una de las cosas más importantes. Hay 3 herramientas para desplazarse que se usan en conjunto. Una es orbitar, que es lo que hace es girar. Otra es desplazarse, o la manito esta, que lo que hace es mover al espectador. Y otro es zoom, que es para acercarse y alejarse. Estas herramientas las pueden usar tocando en la barra de tareas o a través de atajos, que es lo más recomendable. Orbitar se puede poner apretando el botón del medio del mouse. ¿Sí? La ruedita sería. Si apretan la ruedita, la mantienen apretada y hacen clic, orbitan. Luego, para moverse, desplazarse, es con la H. Apretan la H y eso les va a seleccionar la mano. Y por último, para hacer zoom, pueden usar la ruedita del mouse, que eso es bastante intuitivo. En general, los controles de este programa son bastante intuitivos. Es más sencillo de utilizar de modelado 3D. Bueno, entonces una vez que saben hacer esto, ya pueden moverse en el espacio tranquilamente. Lo siguiente van a ser herramientas de dibujo básicas para empezar a dibujar. El programa tiene un sistema de ejes, que son estos que se pueden ver, el rojo, el azul, el verde. Y el programa automáticamente se va a alinear a estos ejes. Con cualquier cosa que hagamos los va a tener en cuenta y eso es muy ordenador. Esta herramienta es línea. Como ven, cuando dibujo la línea se pone verde, o se pone rojo, o se pone azul en cuanto yo me acerco a uno de los ejes. Entonces me permite dibujar cosas de manera alineada. Una de las maneras de dibujar es a través de líneas, formando figuras. Una vez que yo formo esta figura, se me genera un plano. Todas las herramientas de dibujo se pueden hacer mediante un snap, o sea, mediante una referencia. Por ejemplo, yo tomo esta referencia de este cubo, en base a eso, sin introducir medidas, o introduciendo medidas. Realmente es una combinación de los dos. Para introducir medidas, si hago clic, y si pueden ver, la esquina inferior derecha va a aparecer longitud. Ahí me está indicando cuánto mide esta línea, pero yo le puedo dar la indicación que yo quiera. Yo le puedo poner con el teclado 4
como acaba de hacer, Enter, y la línea va a medir 4. Si yo ahora en el eje rojo ya sabe que lo tiene que hacer sobre el eje rojo y le pongo 4, va a ser otra línea de 4, y otra línea de 4, y otra línea de 4, y es un cuadrado de 4 por 4. Esto se puede hacer para la mayoría de los comandos, introducir las medidas, ángulos y demás. Y todas esas cuestiones aparecen en la esquina inferior derecha. Tengo una pregunta. Vida Vargas, ¿qué tal? Bueno. Herramientas de dibujo. Línea, forma, empujar. Bueno, entonces esto sería la herramienta de líneas. Pero también pueden utilizar formas que tienen rectángulos, círculos y polígonos, que les va a servir para ahorrarse pasos. El rectángulo también va a ver que se alinea a los ejes. El círculo también, en el primer clic lo sitúa y ahí uno puede ajustar la medida. También uno puede introducir un radio, supongamos 2, y crea el círculo. Y el círculo también se alinea a los ejes. Por ejemplo, acá está en el eje verde. Yo le introduzco una medida, 1, y el círculo se genera. Y los polígonos. El polígono, antes de utilizarlo, me pregunta cuántos lados. No sé, puedo hacer un polígono de 10 lados, apretar Enter, y luego hacer clic en el espacio, situar el polígono, y ahora me va a preguntar el radio, que lo puedo hacer de vuelta tomando alguna referencia, o introduciéndole yo, no sé, 2, un polígono de 10 lados de 2 metros. Por otro lado, hay una herramienta más para hacer arcos. No es muy utilizada, pero puede llegar a servir. Se pueden hacer de esta manera, con transportador, o seleccionando una cantidad de puntos. Es también, otra vez, se alinea a los ejes, es una herramienta bastante intuitiva. Le puedo introducir la medida de la curvatura. Supongamos que quiero 2 metros, me va a hacer un arco de 2 metros. Una cuestión importante al dibujar es que hay una manera de forzar el alineamiento a los ejes. ¿Sí? Si yo ya sé que, por ejemplo, esta línea la voy a querer alinear al eje rojo, si yo toco la flecha de la derecha, la flecha del teclado me refiero, ven que automáticamente queda alineada al rojo. Si yo toco la flecha de arriba, me va a forzar la alineación con el eje azul. Y si yo toco la flecha de la izquierda, me va a forzar la alineación con el eje verde. Esto puede ser útil porque funciona con casi todos los comandos, las flechitas. Y sirve para forzar a ese comando a que se alinee a un eje. Entonces, la línea no me la va a hacer en cualquier lado, sino me la va a hacer en el eje verde. Si no, también lo hace automáticamente, pero las flechas lo que hacen es obligarlo al programa. Entonces, hay preguntas. Bien. Bueno, otra herramienta de dibujo es equidistancia. Es similar al offset en AutoCAD para los que lo usaron. Lo que hace es seleccionar un plano. Estos son todos planos porque son conjuntos de líneas cerrados. Seleccionarlo y hacer una figura equidistante, ¿sí? A una distancia determinada. Esto es muy útil para todo tipo de dibujo, ¿no? Esto, otra vez, se puede hacer a través de referencia, o yo puedo ponerle una medida, por ejemplo, no sé, 0,1, 10 centímetros, y me genera la equidistancia. Bueno. Algo también importante, la mayoría de los comandos que se usan comúnmente en la computadora, copiar, pegar, eliminar, acá funcionan exactamente igual. O sea, si yo agarro, por ejemplo, esta figura, haciendo clic izquierdo, y yo toco control C, control V, me va a copiar y pegar la figura. Eso funciona igual. Control Z me va a deshacer la acción. También comandos muy útiles. Y surp me va a eliminar el objeto. Esos comandos funcionan como la mayoría de los programas. Bueno, ¿qué más? Opciones de dibujo. Bueno, acá una muy importante para pasar los planos a volúmenes es empujar
Perdón. Empujar tirar sirve para generar volúmenes. Se utiliza sobre planos y nada, es también muy intuitivo. Seleccionas un plano, el plano va a aparecer con un puntero azul, haces clic en el plano, clic izquierdo, y lo tiras para arriba, o para el costado, para donde quieras, y también, otra vez, como todo, se va no, en este caso no se va a alinear los ejes porque ya está alineado, pero vas a poder introducirle una cantidad. Por ejemplo, si yo quiero que suba 10 metros, voy a poner 10, esto se va a alinear 10 metros. ¿Vale? Es una herramienta muy útil para generar volúmenes. Esto es empujar, tirar. Y eso también obviamente lo puedo hacer para adentro, ¿no? Para disminuir volumen. Otra herramienta es escala. En escala yo selecciono una entidad. Otra cosa para seleccionar, bueno, haces un clic y te selecciona la cara. Haces dos clics y te selecciona la cara con sus líneas adyacentes. Y haces tres clics y te selecciona todo el volumen. Luego, la herramienta escala, que también se puede seleccionar con la S en el teclado, te pone estos manejadores y te permite utilizarlos para cambiar la escala del objeto. Si lo escalas de los vértices, esta escala va a ser uniforme, y si lo escalas desde los costados, no va a ser uniforme. Esto otra vez se puede hacer a ojo, se puede hacer teniendo en cuenta referencias. Por ejemplo, yo establezco esto hasta acá y subo esto hasta acá. Entonces, es muy útil también la herramienta escala. Y también se puede hacer por colocando números. Por ejemplo, yo esto quiero que sea un 50% más chico, entonces pongo escala 0,5 y me lo achica un 50%. Si yo quiero que esto sea el doble de grande, selecciono el vértice, escala 2 y lo va a duplicar. Esto sería herramienta escala. Otra herramienta es rotar. Aparece este transportador, también es una herramienta bastante intuitiva. El transportador se va a alinear a las caras de los objetos y a los ejes, como pueden ver. Y yo simplemente tengo que hacer clic, una vez que esté conforme, hacer otro clic para que tenga una referencia de cómo rotar, y luego rotar. ¿Sí? Esto va a rotar el objeto. Acá la opción que me da es introducir ángulos. Por ejemplo, esto lo puedo rotar 180 grados, que da igual, ¿no? Puedo rotar 90 grados, lo puedo rotar en el otro sentido, no sé, 20 grados. Es una otra herramienta de dibujo. También se alinea los ejes, se le pueden introducir medidas. Y yo selecciono desde dónde. Lo puedo rotar de este vértice, de este otro vértice. También funciona con las flechas. Por ejemplo, a veces esta herramienta lo que tiene de problemático es que no se alinea bien, ¿no? No me agarra los ejes y yo la puedo forzar a que lo haga. Entonces yo ahí le estoy diciendo que tiene que trabajar sobre el eje verde y moverse sobre el eje verde. Bueno, ejes, líneas, formas, empujar, tirar, equidistancia, volumen, escala, rotar, mover, multiplicar. Bien. Bueno, me faltó una herramienta bastante básica, que es mover. También está acá en pantalla. Si no, también con la M se puede activar. Es también muy intuitiva. Yo hago clic sobre el elemento que quiero mover, aprieto la M o selecciono mover acá de la barra de tareas y muevo el objeto. ¿Sí? Esto también puede ser alineado a los ejes, como estoy haciendo ahora, o a cualquier lado. Lo que decía es, la herramienta mover, con M, si yo muevo un objeto y antes de finalizar, ¿no? Antes de colocarlo, o sea, hacer el segundo clic, aprieto control, el objeto se multiplica. ¿Sí? Esto es una manera de multiplicar objetos, además del control C, control V. Y además yo puedo poner una medida también, ¿no? 2, y lo va a multiplicar a 2 metros de distancia. También puedo hacer otra cosa, que es repetir la misma orden varias veces al mover. O sea, yo muevo esto, supongamos ahí, un metro, enter. Y lo quiero 10 veces más. Entonces aprieto X 10, o sea, por 10, y lo va a hacer 10 veces más, a la misma distancia. ¿Sí? Yo puedo volver a agarrar todo esto, herramienta mover, clic, muevo, antes de finalizar, aprieto control, termino de moverlo, aprieto X, aprieto 15, y lo voy a copiar 15 veces. Y hay una manera más de multiplicar objetos, que es que es entre dos puntos. O sea, yo tengo este objeto y lo voy a mover lejos, supongamos hasta acá.
mejor dicho, lo voy a copiar, ¿no? Aprieto mover y aprieto control para que el objeto no desaparezca, sino que se copie. Lo muevo, aprieto en distancia, pongo una barra antes, la barra de la fecha, y pongo la cantidad de veces la cantidad de objetos que yo quiero en el medio de esa distancia. Supongamos 10 de vuelta. Me hace 10 copias en ese medio, ¿sí? A la misma distancia. Está bueno cuando se necesitan cosas equidistantes entre una distancia, es una buena herramienta para distribuir. Sí, tendrías que poder referenciarte al eje. El caso de Sketchup no tiene una referencia al eje, la tendrías que crear haciendo una línea quizás. Si yo en este objeto tuviera alguna referencia al eje, que está ahí sí que tuviera un punto en el eje que pudiera referenciar, podría, perdón, seleccionando todo el objeto, sé que este es el eje, y lo puedo copiar desde el eje. Pero con los snap del programa no te permite. Tenés que dibujar, digamos, donde está el eje, porque no agarra en esos elementos. Bueno, entonces ya cubrimos todas las herramientas principales para dibujar y distribuir elementos. Ya hice lo de copiar, pegar, deshacer. Bueno, ahora una segunda parte con organización del dibujo. Esto es muy importante. El dibujo tiene que estar bien organizado porque realmente se va a sobrecargar de elementos y es necesario que estos no se junten. Tengo varias maneras de hacerlo. La primera es haciendo grupos. Yo, por ejemplo, este volumen yo lo puedo modificar libremente. Si yo a este volumen le llevo a intersectar algo, se le va a incorporar y lo va a modificar, ¿sí? Y si yo quiero cerrarlo y que no sea, y que esté ordenado, lo puedo agrupar. Que para eso selecciono con clic izquierdo 3 veces, me selecciona todo el volumen, crear grupo, ¿sí? Este volumen ahora me quedó agrupado y ya si yo, por ejemplo, le dibujo líneas arriba al volumen o le dibujo planos arriba, no le van a afectar, ¿sí? El volumen ahora tiene un carácter más independiente, ¿sí? Crear grupo. Esto es una manera de conformar los volúmenes. El SketchUp los considera volúmenes cuando están conformados de esta manera, como un grupo. Si no, son una serie de caras sueltas en realidad. También puedo hacer grupos de volúmenes, ¿no? Puedo agarrar este y hacer un grupo. Y ahora cuando yo lo mueva, esto va a moverse todo junto, ¿sí? Esto es similar a los bloques de AutoCAD, no igual. Por otro lado, hay un comando igual a los bloques de AutoCAD que se llama componente. El componente es lo mismo que un grupo, con una diferencia. Se crea de la misma manera, selecciono la figura, clic derecho, crear componente. Me hace algunas preguntas, no importan mucho. Le puedes poner un nombre, crear. Bueno, el componente, la diferencia que tiene es que si yo lo empiezo a copiar al componente y edito uno, se van a editar todos, ¿sí? O sea, trabaja de la misma manera que los bloques en AutoCAD. ¿Ven? Yo hice una edición, le hice un agujero y ahora todos tienen ese mismo agujero. En el grupo eso no pasa. Si yo agarro, por ejemplo, este grupo y lo copio y tengo otro, y yo edito esa edición no va a aparecer en el original. ¿Ven? Por ejemplo, este agujero. Bueno, y también la otra manera de organización que tengo son las capas, ¿sí? Las capas también selecciono un grupo, un componente, un objeto, voy a la información de la entidad. Acá me dice qué es la entidad, por ejemplo, esto es un grupo sólido. Me indica que esto es un componente sólido, información de la entidad, me indica el volumen. Si selecciono un plano en información de la entidad, me va a indicar el área. Y yo todos estos objetos puedo pasarlos a capas, ¿sí? Donde dice capa, como decía, las capas se agregan de manera sencilla. Esto está andando. Bien, sigue andando. Las capas se agregan de manera sencilla, se les cambia el nombre también de una manera muy intuitiva.
Y para pasar objetos a las capas, simplemente selecciono el objeto, grupo de objetos, componente, lo que sea, y en información de la entidad lo paso a la capa que quiero. Capa 1, 2, 3, soy una capa. Una vez que lo pasé, lo que me permiten las capas es apagar y prenderlas. Es una de las cosas que permiten las capas. Entonces yo, cuando estoy trabajando con una parte de un modelo y quiero apagar ciertas cosas, es muy útil. Y también hay una opción que aparece en este menú desplegable de detalles de capas, que es seleccionar todo, perdón, que es color por capa. Lo que permite color por capa es ver cada capa con un color diferente, que es el color que indica en cada capa, que se puede modificar, ¿no? Esto también puede llegar a ser útil. Bueno, entonces estas son, vamos a desactivarlo, color por capa. Estas son las tres modalidades que hay para organizar el dibujo. Los objetos los voy agrupando, los vuelvo componentes o los pongo en diferentes capas. Bueno, entonces ya sabemos dibujar y organizarlo y movernos en el espacio. Ahora, importación de elementos. Yo puedo traer cosas de otros programas al SketchUp, lo cual es muy útil porque uno generalmente está usando otro programa o tiene alguna base en algún lado y la quiere copiar acá. Esto se hace desde archivo, importar, y acá me selecciona archivos de AutoCAD, otro tipo de archivos 3D de otro programa, archivos SketchUp que yo quiera traer acá adentro o imágenes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a, yo tengo acá un JPG con el póster de Blade Runner, película que de paso recomiendo, y al importarlo ya me aparece, con un clic lo sitúo y con otro clic le doy escala. Este objeto, una vez importado, se comporta como un grupo y se le pueden aplicar todas las operaciones, o sea, lo puedo mover, lo puedo girar, ¿sí? Lo puedo copiar, y como esto se puede hacer con imágenes, se puede hacer con otro tipo de objetos, por ejemplo, planos, ¿no? En formato vectorial AutoCAD. Es lo mismo, archivo importar, selecciono archivos de AutoCAD, planta ejemplo, que es uno que tengo acá, y ya está, lo importa. Bueno, acá me decían que es verdad, quizás tendría que haber subido esto para que ustedes puedan hacerlo. Imagen es sencillo, pueden descargar cualquier imagen y probar a importarla, pero bueno, si no tienen algún archivo de AutoCAD, no lo van a poder comprobar ahora. Pero bueno, lo que hace es, otra vez, importa el elemento y me permite trabajarlo con cualquiera de las herramientas que ya conté antes. En el caso de archivo AutoCAD los importa como un grupo, ¿sí? Yo tengo que hacer doble clic para entrar. Así se entra a los grupos, creo que no lo había dicho, haciendo doble clic. Y con escape se sale de los grupos. ¿Sí? Doble clic dentro, escape salgo. También para los componentes. Bueno, entonces, conociendo esto, ya son la mayoría de las... Ya se pueden dibujar y hacer volúmenes con las herramientas que expliqué hasta ahora. Por ejemplo, si yo importo este plano, que es una planta, supongamos, de un edificio, puedo empezar con las herramientas, con el rectángulo, con líneas, a calcarlo. O inclusive puedo hacer doble clic y entrar al objeto y calcar directamente porque estas líneas, estos se exporta con líneas, ¿no? Por ejemplo, con esto lo elevo. Con esto lo elevo, lo agrupo, salgo, me queda esto así. Y puedo ir modelando, ¿sí? Utilizando las herramientas. Por ejemplo, un cuadrado, lo elevo, lo agrupo. En este caso el cuadrado se ve así porque las caras tienen frente y dorso, algo que no expliqué. No es gris y el otro es blanco. Esto se puede invertir en invertir caras, clic derecho e invertir caras, pero es lo mismo, digamos. Es solamente para que sepan que tienen frente y dorso las caras. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer esta planta, una vez modelado un piso, probablemente haría un componente y luego mover, control, copiar, X10, y ahí lo haces 10 veces
y así ya podés ir modelando un edificio. Después podés cada piso ir agregándole los detalles y ya automáticamente lo va a agregar en todos. Bueno, entonces estas son las diferentes herramientas de importación. ¿Qué hago yo generalmente cuando importo un dibujo? Por lo general el CAD lo dejo como estaba y lo paso a una capa que le pongo de nombre CAD, cosa de poder apagarlo y prenderlo cuando yo quiera, y empiezo a dibujar arriba de él los elementos que tenga, ¿sí? Y a medida que lo voy haciendo también los voy agrupando para que no se confundan. Una vez que termino de dibujar, los creo un componente y después los multiplico y va tomando, digamos, forma el modelado. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. ¿Conviene primero elevarlo o darle un piso? Es indiferente. Yo generalmente empiezo haciendo las paredes, ¿no? Supongamos. Empiezo así, creando paredes, y después hago el piso, pero se podría hacer al revés, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría hacer un piso, ¿no? Con un cuadrado, después le doy espesor 20 centímetros, y después lo empiezo con tirar, por ejemplo, y línea puedo ir calcando la planta. Esto se puede hacer así, se puede hacer de otra manera, ¿no? Se puede calcar la planta con líneas, se puede entrar directamente al bloque, el piso lo hago un grupo, y una vez que tengo el piso y las paredes, creo un componente con esto, y ese componente lo repito, ¿no? Las veces que quiera, y empieza a tomar forma. Pero no hay problema si hacer el piso o las paredes primero. Inclusive yo muchas veces lo que hago es dejarme el componente afuera del edificio. Perdón, este es el componente. Dejarme el componente afuera del edificio, pero si yo voy a hacer modificaciones a la planta, lo hago con esto afuera, y después automáticamente, como es un componente, va a aparecer en el volumen. Bueno, a ver cómo sigue esto. Lo siguiente es, bueno, ya sabemos movernos, las herramientas de dibujo básica, cómo organizarlo y más o menos cómo utilizarlas e importar elementos. Otra cosa son las herramientas de cámara, ¿no? Para yo poder visualizar esto. Ahora estoy viendo esto en un modo de perspectiva, ¿sí? Hay fugas en los elementos. Si yo voy a cámara, acá voy a encontrar las herramientas, y yo tengo precisión paralela, perspectiva de 2 puntos. Ahora estoy en perspectiva. Precisión paralela nos da otro tipo de precisión, ¿sí? Se llama objetual, donde no hay fugas, ¿sí? Justamente por eso los lados son paralelos. Yo también, si quisiera, podría modelar o trabajar con este tipo de precisión. Eso es a gusto. Y bueno, sirve cuando queremos importar un dibujo trabajado en axonométrica o en otro tipo de vista. También en este modo, si yo voy acá a clic derecho y busco vistas, me va a aparecer este menú donde voy a poder ver la vista isométrica, la vista frontal, ¿sí? El Monge de los objetos que estoy dibujando. Para eso tengo que ir a cámara, precisión paralela. Por defecto siempre está en perspectiva, ven que hay una deformación. Y por último tengo la perspectiva de 2 puntos. La perspectiva de 2 puntos es una perspectiva, pero lo que hace el SketchUp es congelarla y ponerle 2 puntos de fuga. Esto ahora voy a dar un ejemplo de utilización de perspectiva de 2 puntos de fuga. El programa también te da opciones de situar la cámara como si fueras un peatón y estuvieras viendo esto desde una perspectiva. Los controles están en cámara, situar cámara. Cuando tocamos situar cámara aparece este tipito y nosotros lo colocamos sobre un plano o una línea, donde sea, y nos muestra cómo vería él. Automáticamente cuando situamos la cámara nos pone el ojo y nos permite mirar alrededor, ¿sí? Entonces esto es interesante para configurar alguna escena interior o una escena peatonal.
una medida estándar que lo tiene de 1,70, altura de ojo 1,68, eso también se puede cambiar, pero esa altura que en general se utiliza. Bueno, entonces cámara, situar cámara, la sitúan, también pueden tocar cámara, caminar y pueden caminar, más o menos. Esto no es muy usado, pero es una opción. Y girar es usar el ojo para ver. Generalmente cuando se hacen perspectivas, uno usa cámara, sitúa más o menos como le gusta y después va a cámara, perspectiva de 2 puntos. Esta es la utilización de perspectiva de 2 puntos, que lo que hace es congelar la perspectiva en el punto S y aparte de alinear, al tener solo 2 puntos de fuga, hay un tercer punto que se alinea, en este caso las verticales. Como podemos ver, las verticales son paralelas y las fugas son en las líneas horizontales. Y como me la congeló, yo puedo usar los comandos de zoom y los comandos de desplazar para seleccionar cualquier parte de la escena, ¿sí? Entonces, eso sería herramientas de cámara. Como situar la cámara, cómo cambiar el modo de visualización y cómo situarse como peatón. Bien, hay preguntas. Entonces, sigamos con exportación de elementos. Bueno, una vez que yo ya pude hacer mi modelo... perdón, hay una parte que me olvidé de herramienta de cámara que son las escenas. Una vez que yo digo, bueno, cámara, situar cámara, me quiero parar acá, quiero ver este edificio de esta manera, lo quiero ver con 2 puntos de fuga, y supongamos que esto es lo que quiero ver, yo puedo ir a ver, animación, añadir escena. Entonces en la escena 1 me va a recordar esto. Yo puedo seguir trabajando y luego hacer clic en escena 1 y el programa va a volver a la escena, ¿sí? Esto es importante cuando uno necesita sacar imágenes o renders, ya tiene la escena configurada, y puede volver a la misma cuando quiera y seguir trabajando, ¿sí? Se pueden agregar varias escenas, ¿sí? Yo puedo situar en otro lado, otra escena diferente, ver, animación, añadir escena, ¿sí? La escena también recuerda estilos y demás. Bien, siguiente es la exportación de los elementos. Una vez que yo ya hice mi dibujo, tengo mi escena definida, sé más o menos qué es lo que quiero mostrar, de qué manera puedo yo exportar esto. Lo puedo exportar como imagen o de manera vectorial. Y las imágenes son las que tienen bits y los vectores son los que utilizan programas como Illustrator o AutoCAD para trabajar, que son puntos, están hechos a través de coordenadas. Para exportar, supongamos que yo me sitúo en la escena que quiera exportar, archivo, exportar, acá tengo opciones, modelo 3D, gráfico 2D o animación. Exportar modelo 3D suele ser para cuando yo quiero seguir el modelo con otro programa. Gráfico 2D es cuando yo quiero exportar una imagen del programa. Acá me da las opciones, ¿sí? En PNG, en JPG, que son archivos de imagen, o en WDG, PDF, EPS, que son archivos vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo JPG, en opciones puedo configurar resolución, por defecto usa el tamaño de la pantalla, pero yo esto lo puedo aumentar en el caso de querer más resolución, ¿sí? Puedo poner, no sé, 3000. Acá configuro la calidad, pongo exportar, vamos a tomar un rato y me va a exportar esto como una imagen, ¿sí? Que puede poder abrir. Y si lo exporto como vector, archivo, exportar, gráfico 2D, le puedo poner, por ejemplo, que sea un archivo de AutoCAD, ¿sí? Y lo exporto.
y ese archivo yo lo voy a poder abrir con AutoCAD, solo va a tomar las líneas, no va a tomar todas las características de la imagen. También, si se ponen a investigar un poco en la bandeja, van a encontrar que hay diferentes estilos que pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, por defecto, el SketchUp usa esto, pero vos podés, por ejemplo, sacar los perfiles. Esto lo recomiendo, sacar perfiles en estilos, edición, perfiles, porque hacen que el programa trabaje bastante más lento. Si el programa les anda mal, una de las primeras cosas que pueden hacer es desactivar los perfiles, que son esos rebordes que tienen los volúmenes para distinguirlos un poco mejor, pero no son necesarios y la verdad que en modelos complejos se vuelven borrosos. Y tienen algunos estilos prearmados, o sea, estilos es cómo visualizan lo que visualizan. ¿Sí? Si ustedes ven aritas de boceto, conjuntos de colores, estilos predeterminados, ¿sí? Donde les cambian los colores del piso, los colores de cómo visualizan los materiales. Uno que yo utilizo mucho es línea oculta, que es el estilo más sintético, ¿sí? Que desactiva sombras, desactiva solo, como, y solo deja las líneas. ¿Sí? Pero bueno, estos los pueden ir indagando el que les parezca más agradable. Bueno, pues hay preguntas. Bien. Y ya terminamos. Herramientas varias, pintar, texto 3D. Bueno, ahora unas herramientas más, digamos, que se utilizan ocasionalmente en el programa, pero que son bastante útiles. Bueno, una es pintar. Esto se utiliza principalmente cuando se hacen renderizados. Es una manera de aplicar materiales a las cosas que modelo, ¿sí? Esta herramienta pintar es bastante intuitiva, tiene un balde. Y ya el SketchUp ya viene con algunos materiales, ¿sí? Que yo puedo colocarlos en las superficies. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ladrillo y revestimientos. Y yo voy colocando ladrillos. Puedo colocar materiales en un componente, puedo colocar materiales en una parte del componente. Puedo, si quisiera, en una cara sola, colocarle un material. Tengo también la herramienta de muestra que copia los materiales que ya apliqué. Y en edición puedo ver el material aplicado y, bueno, cambiar un poco los colores o el tamaño de la textura, ¿no? Texto 3D, también muy sencillo, herramientas, texto 3D, introducir texto, ¿sí? Y luego situar, acá pueden seleccionar tipografía y tienen otras opciones, sitúan y tienen el texto aparece como volumen y lo pueden editar con todas las opciones que comenté antes. En este caso estoy usando escala, lo pueden rotar. Sí. ¿Qué más de herramientas varias? Herramientas de sólidos. Herramientas de sólidos es un comando bastante interesante que sirve para trabajar con sólidos. El SketchUp considera sólido a un grupo de planos cerrados que esté agrupado. ¿Sí? Por ejemplo, esto que acabo de hacer, un cuadrado extruido, si yo lo agrupo, esto se vuelve un sólido. ¿Sí? Esto es para el SketchUp un grupo sólido. Si yo tengo dos sólidos, yo puedo usar las herramientas de sólidos, que son estas que aparecen acá. ¿Sí? Una es revestimiento, que los combina. ¿Sí? Ven que se combinaron los dos sólidos, ahora son uno solo. Otra es esta, que es intersecar, ¿sí? Que solo me deja la parte que interseca. Otra borra uno de otro, ¿sí? Recortar, dividir. Estas herramientas, cuando uno hace modelado, a veces son útiles, sobre todo cuando uno tiene que cortar algo en ángulos que no son eh, normales, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera, si yo tuviera esto en ángulo así, lo puedo usar para recortar de un objeto al otro, o viceversa, ¿sí? Herramientas de sólidos. De estas, si no les aparecen, es clic derecho acá y buscarlas, sólidos. ¿Sí? Y herramientas de sólidos, sombras, bueno, sombras,
también. Esto aparece acá. Sección. Esto es importante. Una herramienta para realizar cortes en el dibujo sin cortarlo. ¿Sí? Clic derecho, sección. La sección también se alinea a los ejes. Seleccionan una cara que quieran cortar y la corto. Y la selección la pueden mover con la herramienta mover. ¿Sí? Les permite hacer cortes en sus objetos. Y bueno, tiene algunas opciones. Mostrar el plano de sección, ocultar la sección o mostrar las líneas negras en el corte, ¿no? ¿Sí? Es una herramienta importante para realizar cortes. Y por último, mencionar el plugin Warehouse y el 3D Warehouse, que son lugares que pueden encontrar en internet, oficiales de SketchUp, donde la gente sube modelos. Son también muy sencillos de usar, donde pueden buscar modelos ya hechos, porque siempre antes de dibujar cualquier cosa, les recomiendo que busquen si ya está dibujado. ¿Sí? No se van a poner a dibujar un auto o una lámpara, porque un tipo ya lo dibujó, así que simplemente lo descargan y lo colocan en su modelo, con las opciones que había dicho antes de importación. ¿Sí? O lo abren y lo copian y lo pegan. ¿Alguna pregunta? Probablemente después hago un video un poco más corto, donde vuelva a explicar todo esto un poco más fluido, para que lo puedan repasar o la gente que no lo pudo ver, terminarlo mediante ese video. Muchas gracias.